Noches, dependiendo de la hora que se esté viendo este video. Mi nombre es Alexis Juárez Zamora y hoy voy a hablar sobre mutación y reparación genética para la materia de genética con el doctor Luis Ramiro Caso Vargas. En este caso, para la presentación utilizamos la metodología Pecha-Kucha. Como introducción, deberemos recordar que la célula es la unidad fundamental de la vida. En ella se llevan a cabo todos los procesos fisiológicos que permiten la supervivencia de los organismos. Cabe destacar que en ella podemos encontrar apartados muy específicos como el núcleo que van a permitir la transferencia del material genético. Debemos recordar que el material genético, principalmente el ADN, está constituido por bases nitrogenadas como lo son la citosina, guanina, adenina y timina, así como presenta grupos fosfato y azúcares que van a permitir la estructura de la doble hélice como fue propuesta por Watson y Crick y su modelo que se ve a la izquierda. Y cabe destacar que para estas mutaciones dentro del genotipo van a dar a la biodiversidad que observamos hoy en día en todo el mundo, como se muestra en el árbol filogenético de la parte izquierda. Esas mutaciones van a generar también un fenotipo, como se observa en los insectos a través de su coloración, tamaño y forma. Las mutaciones pueden darse en dos líneas separadas de células, como ocurre con las líneas germinales a través de los gametos, dando entonces en todo el organismo la mutación, o en el proceso de la embriogénesis en células específicas, dando así parches de zonas afectadas por estas mutaciones. Diferentes mutaciones. Cada una de ellas presenta cualidades específicas. Hay aquellas que son silenciosas, otras con cambio de sentido, sin sentido o aquellas que mueven el marco de lectura. Estas modificaciones también pueden afectar a los operones y promotores para el proceso de replicación del material genético. Pensemos entonces en una secuencia original como se encuentra en la parte superior, donde está la secuencia tiamina, adenina, adenina, citosina, tiamina, siendo esta última tiamina con una modificación puntual, como se observa en la parte de abajo, cambiando nucleótidos, es decir, se transforma de tiamina a citosina. Y estos cambios de nucleótidos tienen nombres específicos dependiendo de cómo se estén realizando. Si se realiza entre purinas, se va a llamar transición, al igual que si ocurre con las pirimidinas, pero si cambiamos de purinas a pirimidinas, se va a realizar una transversión. Estos cambios de nucleótidos tienen nombres específicos. Por ejemplo, si se agrega un nucleótido es una inserción, si se elimina un nucleótido de la secuencia normal se va a llamar delesión, mientras que si tomamos dos nucleótidos o uno se va a llamar duplicación y también puede ocurrir un proceso de inversión. Lo significativo de estas mutaciones es que, dependiendo de la ubicación, van a permitir o van a modificar el proceso de la transcripción del material genético, generando así cambios en el ARN de transferencia, en el anticodón y en el ARN mensajero, así como en la estructura completa de la proteína, disminuyéndola o aumentándola. Hay que pensar que estas modificaciones en la secuencia de los nucleótidos no solamente modifican la estructura del material genético, sino también que van a tener efectos en la composición de los cromosomas, generando deleciones, duplicaciones, inversiones, sustituciones y translocaciones de los distintos genes. Puede ocurrir el proceso de reversión y de supresión de las mutaciones. En el caso de la reversión ocurre cuando otra mutación se realiza a través de la replicación y permite regresar al fenotipo inicial, mientras que la supresión ocurre de manera intragénica e intergénica, principalmente con relación a otros genes y sobre todo en la expresión de nuevas proteínas. Las causas de las mutaciones pueden ser muy variadas, que incluso surgen a partir de los organismos, por ejemplo, tras la producción de especies reactivas de oxígeno, e incluso por agentes presentes en el ambiente, como lo son los químicos o los físicos, de ahí que sea necesario dividirlas en espontáneas y también inducidas. Como ejemplo, en el caso de las espontáneas tenemos la coloración del maíz. Ya sabemos que esto es dado por genes específicos que se llaman genes saltarines, mientras que las inducidas pueden ser, en este caso, por agentes físicos como la energía ionizante de los rayos X o la luz ultravioleta. En el caso de las mutaciones espontáneas podemos encontrar los casos de la despurinación y la desaminación. En el caso de la despurinación son mucho más susceptibles las purinas a desaparecer en una secuencia de nucleótidos y en el caso de la desaminación siendo la citosina mucho más susceptible a moléculas de agua para generar uracilo.
Y bueno, como habíamos mencionado, existen compuestos químicos que van a generar mutaciones inducidas, entre ellos los agentes alquilantes que van a modificar la estructura de las bases nitrogenadas y por ende, cuando ocurra el proceso de apareamiento, van a generar posibles alteraciones en la expresión de los genes. Dado que hemos pensado en las mutaciones genéticas, también debemos pensar en los mecanismos de reparación del material genético que están presentes en los diversos organismos. Cabe destacar que estos procesos de reparación están mediados por complejos enzimáticos específicos para cada uno de estos errores presentes en el material genético. Y bueno, en este caso vamos a presentar el mecanismo de reparación de escisión de nucleótidos que ocurre tras la presencia de una mutación dada la luz ultravioleta. En este caso se activa un complejo enzimático de flavoproteínas encabezada por la VR que va a permitir un corte específico para la secuencia de nucleótidos dañados para después generar una nueva hebra que va a permitir la replicación correcta. Y otro de los grandes mecanismos empleados es el de la ruptura del material genético, donde un complejo de enzimas mantiene unidas a las dos hebras que han sido separadas y que posteriormente las une a través de homología por recombinación homóloga con secuencias de cromátides hermanas. Cabe destacar que el estudio y el entendimiento de las mutaciones genéticas en los organismos es fundamental para comprender cómo es que algunas enfermedades y síndromes están relacionados. Podemos constatar, por ejemplo, en el ser humano que la xerodermia pigmentosa, así como el mosaicismo, son producto de este tipo de mutaciones.